El amanecer del 6 de junio de 1944 llegó a la costa de Normandía con un cielo plomizo y una bruma espesa que se levantaba lentamente desde el mar. El aire estaba impregnado de humedad salina y del humo gris que aún quedaba suspendido de los disparos de artillería de la noche anterior. En lo alto de la batería de Crisbeck, el Oberleutnant Thurs y Walter Omsen, oficial de la Kriegsmarine, ajustó con firmeza sus prismáticos Zeiss y trató de distinguir lo que sucedía en el horizonte. Tenía 32 años y el rostro curtido por el viento del canal. Había combatido en el Mar del Norte, había visto tormentas que parecían querer tragarse el mundo entero, y sin embargo lo que vio aquella mañana lo dejó paralizado. En su memoria quedaría grabado como una visión imposible, un recuerdo que nunca lo abandonaría. El océano, allí donde debía extenderse el manto azul y vacío de la Mancha, se había transformado en una carretera de acero que se alargaba hasta el infinito. Los primeros minutos de luz revelaban una sombra negra en la línea del horizonte. Una sombra que crecía, que se multiplicaba, que se extendía como si el propio mar hubiese decidido levantarse contra la fortaleza de Hitler. No eran cientos de barcos, como los cálculos más pesimistas de la inteligencia alemana habían imaginado. Eran miles. Eran tantos que los ojos se cansaban de contarlos, que la mente se negaba a aceptar la realidad. Walter Omsen tragó saliva, apretó la mandíbula y con voz grave le dijo a uno de sus suboficiales: «Das ist unmöglich». Pero era posible. Era real. La invasión había llegado. Desde hacía meses, la propaganda nazi había repetido que los aliados no eran capaces de montar una operación a gran escala, que su voluntad era débil, que sus sociedades blandas jamás soportarían el sacrificio de una guerra prolongada. La Wehrmacht había convencido a sus soldados de que, en el mejor de los casos, los angloamericanos podían desembarcar con unas pocas divisiones, 3.000 barcos a lo sumo, y que cualquier intento sería lanzado en el estrecho de paz de Calais. Pero la escena ante los ojos de Omsen era un bofetón a esas ilusiones. La realidad se desplegaba con una violencia silenciosa. Casi 7.000 barcos de todo tipo avanzaban lentamente hacia la costa francesa. Acorazados, cruceros, destructores, transportes de tropas, lanchas de desembarco, mercantes, naves auxiliares, una procesión interminable que parecía surgir de otro mundo. Omsen se obligó a volver a la disciplina. Consultó su reloj de pulsera, respiró hondo y ordenó preparar los cañones. A las 5:52 de la mañana recibió la orden oficial: abrir fuego contra la flota enemiga. 3 minutos más tarde, las baterías checas de 210 milímetros, pesadas piezas Skoda montadas en nidos de hormigón armado, comenzaron a rugir. El sonido retumbó como un trueno que sacudió la tierra. Las primeras granadas surcaron el cielo dejando estelas negras y se hundieron en las aguas cercanas a los buques estadounidenses. Desde la distancia, parecía un gesto heroico, casi bíblico, unos pocos hombres disparando piedras contra un tsunami. Las primeras salvas se dirigieron contra el crucero pesado de Askeluce, contra el USS Kinsey y contra el veterano acorazado USS Nevada. Aquellos monstruos de acero respondieron de inmediato. En segundos, el puesto de observación alemán fue sacudido por la réplica, cañonazos de 14 pulgadas, proyectiles de más de media tonelada que cayeron alrededor de la batería levantando columnas de tierra y fuego. La violencia era insoportable. El hormigón temblaba. Los oídos de los artilleros sangraban por la presión de las explosiones. Y sin embargo siguieron disparando. A las 6:30, uno de sus proyectiles alcanzó al USS Corry, un destructor estadounidense que se partió y se hundió frente a la costa. Fue la única gran nave de guerra norteamericana destruida aquel día por fuego costero, un pequeño consuelo frente al océano de acero que continuaba avanzando. En su puesto, Omsen trataba de mantener la compostura. Pero lo que veía más allá de la artillería naval era aún más inquietante. El mar se había convertido en una plataforma en movimiento. A través de la bruma, lanchas de desembarco con rampas frontales surcaban las olas como enjambres de insectos metálicos. Cada una transportaba docenas de hombres, y detrás de ellas venían otras más grandes, cargadas con tanques Sherman, con camiones, con jeeps, con piezas de artillería. Y detrás, buques inmensos que se abrirían como bocas para escupir compañías enteras. Era un mecanismo perfecto, una máquina gigantesca donde cada engranaje cumplía su función. Los oficiales alemanes, formados en la tradición prusiana, creían entender lo que era la guerra. Habían estudiado batallas de maniobra, de ingenio táctico, de caballería y blindados. Pero aquella mañana descubrieron algo nuevo, la guerra industrial en su máxima expresión. Lo que avanzaba hacia Normandía no era simplemente un ejército. Era la materialización de fábricas enteras,
de ciudades trabajando día y noche, de una alianza que sumaba recursos de continentes enteros. Era la industria convertida en arma. Mientras los cañones disparaban, llegaron los primeros informes del interior. Paracaidistas enemigos habían caído durante la madrugada en las praderas y setos de Normandía. Miles de hombres del 82º y 101º Regimiento Aerotransportado norteamericano habían sido lanzados desde C-47 en la oscuridad, sembrando el campo con figuras fantasmales. Algunos se habían dispersado, otros habían caído en pantanos, otros habían chocado contra los muros de piedra de los pueblos normandos. Pero estaban allí, armados, organizándose, bloqueando carreteras, destruyendo comunicaciones. Los alemanes sabían lo que eso significaba. No solo venía el mar, también el cielo estaba abierto. La artillería aliada comenzó su sinfonía letal a las 5:30. El estruendo fue tan colosal que algunos soldados alemanes en las trincheras creyeron que el mundo entero se derrumbaba. Cañones navales de 356 y 406 milímetros escupían proyectiles que pesaban más que un hombre adulto, capaces de arrasar un búnker en un solo impacto. En una hora, un solo barco, el USS Texas, disparó más de 250 veces sus piezas principales, arrojando sobre la costa francesa más de 170 toneladas de explosivo. Y eso era un barco. Había decenas, todos disparando sin descanso. El joven artillero Heinrich Sewe, apostado en la posición WN-62 sobre la playa de Omaha, miraba con ojos incrédulos como la línea del horizonte desaparecía bajo el fuego. Era un muchacho de apenas 20 años, campesino de Baviera, que jamás había visto mar hasta que fue enviado a Normandía. Ahora no veía mar, solo veía barcos. Intentó contarlos, perdió la cuenta en 100. Levantó la vista y vio que seguían llegando más y más. Aquello no tenía fin. El océano entero parecía estar hecho de hierro. Y entonces, a las 6 en punto, llegó el segundo golpe. El cielo se llenó de aviones. Miles. Bombarderos B-24 Liberty, B-17 Flying Fortress, cazas Mustang, Thunderbolt, Typhoon, Spitfire, un enjambre que tapó la luz del sol. Los alemanes sabían que la Luftwaffe apenas tenía 300 aviones operativos en toda Francia. Ese día, los aliados volarían casi 15.000 misiones. Era una proporción absurda. 46 aviones aliados por cada. Uno alemán. El mayor Joseph Prier intentó un ataque simbólico con su ala de caza, acompañado solo por su escudero. Cruzó como un rayo sobre Sour Beach, disparó un par de ráfagas y huyó. Fue la única intervención significativa de la Luftwaffe aquel día. Las ametralladoras alemanas, como la MG-42 de Heinrich Sewe, comenzaron a rugir a las 6:30. Los primeros botes tocaron la arena. Soldados estadounidenses de la 1ª y 29ª División descendieron al agua bajo una lluvia de proyectiles. Muchos murieron antes de dar 3 pasos. Otros quedaron flotando en el oleaje. El mar se tiñó de rojo. La playa de Omaha se convirtió en un infierno. Los hombres caían en masa, cuerpos destrozados por la metralla, equipos pesados arrastrándolos al fondo. En cuestión de minutos, miles quedaron varados bajo el fuego cruzado. Desde lo alto, los alemanes creyeron por un instante que podían resistir. El muro atlántico parecía estar funcionando. El terreno elevado, las posiciones de tiro, las minas y obstáculos convertían la playa en una trampa mortal. Pero la ilusión duró poco. Hacia las 8, los destructores norteamericanos, arriesgándolo todo, se acercaron a menos de 1 kilómetro de la orilla. Desde esa distancia, sus cañones de 5 pulgadas comenzaron a disparar directamente contra los nidos de ametralladoras. Los impactos eran tan precisos que borraban un búnker en segundos. Omsen, al ver aquello, comprendió la diferencia entre su mundo y el del enemigo. Para la Kriegsmarine, cada barco era un tesoro irreemplazable. Para Estados Unidos, cada barco era un recurso más dentro de una reserva infinita. Perder uno no significaba nada, porque 100 más lo reemplazarían. El desembarco no se detuvo nunca. Cada vez que parecía que la marea humana se había detenido, nuevas lanchas llegaban, nuevas oleadas desembarcaban. Hombres, tanques, camiones, artillería. Los alemanes, agotados, con las ametralladoras recalentadas, con la munición escaseando, veían como la playa se llenaba más y más. El infierno de las primeras horas se transformaba lentamente en una marea incontenible. Para Omsen, lo que se desplegaba ante sus ojos no era solo una batalla. Era una revelación. La guerra que habían aprendido, la de maniobras rápidas, la de divisiones blindadas avanzando como lanzas, había muerto. Lo que enfrentaban ahora era una ecuación de acero y producción.
Cada tanque Sherman que ardía en la arena era reemplazado por 3 más que emergían de otro barco. Cada hombre caído era sustituido en minutos por otro que descendía de una lancha. Cada cañón alemán que disparaba hasta quedar sin municiones era localizado por observadores aéreos y destruido por el fuego naval. Era una maquinaria perfecta. El día continuó con un ritmo implacable. Al anochecer, más de 150.000 soldados aliados estaban en tierra. Más de 20.000 vehículos habían sido descargados. Los alemanes, que defendían Normandía con menos de 500 tanques, vieron como en unas horas el enemigo desembarcaba 3 veces esa cantidad. Era como si la propia tierra escupiera acero en su contra. Omsen siguió disparando hasta que sus piezas quedaron silenciadas. La batería de Crisbeck fue aislada, bombardeada, rodeada. Resistió unos días más, pero lo que quedó grabado en su mente no fue el ruido de los cañones, ni el derrumbe de sus búnkers. Fue aquella visión inicial, al amanecer, el mar cubierto de barcos de un extremo al otro. Una imagen que ningún oficial alemán había imaginado posible, porque ningún cálculo, ninguna doctrina, ningún orgullo nacional podía abarcar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ese 6 de junio de 1944, Alemania no solo perdió playas, perdió la ilusión de que podía ganar una guerra contra enemigos con fábricas infinitas. Los hombres como Mommsen entendieron, con el corazón encogido y la piel erizada, que el destino estaba sellado. La derrota no era ya una posibilidad. Era un hecho inevitable escrito en acero, pólvora y números que ningún soldado, por valiente que fuera, podía revertir. El rugido del mar mezclado con el estrépito del acero convirtió la costa de Normandía en un escenario de fin del mundo. El sol, apenas levantándose entre nubes grises, iluminaba un paisaje que parecía sacado de una pesadilla. Columnas de humo negro elevándose desde los acorazados en el horizonte, la arena salpicada por explosiones, el agua teñida de rojo y miles de hombres luchando por avanzar mientras la muerte los cercaba desde cada ángulo. Era el día de en su fase más cruel, cuando el destino de Europa pendía de los segundos en que los soldados aliados intentaban salir del agua y los alemanes disparaban con la certeza de que podrían detenerlos. En la playa de Omaha, la más sangrienta de todas, los hombres de la 1ª y 29ª División de Infantería estadounidense descendían de las lanchas de desembarco con el corazón desbocado. Muchos no alcanzaban ni a dar un paso fuera de la rampa antes de ser atravesados por ráfagas de ametralladora MG-42. El sonido de esas armas, conocido como la sierra de Hitler, era tan rápido que se confundía con el chirrido de una máquina. En menos de un segundo, un soldado quedaba reducido a un cuerpo inerte en la arena. El agua se tiñó de rojo con los primeros que cayeron, y los que venían detrás se lanzaban al mar helado para usar los cadáveres de sus compañeros como improvisadas coberturas. Desde los nidos de ametralladoras en los acantilados, jóvenes alemanes disparaban sin cesar. No eran monstruos. Eran chicos de 20 años, campesinos, estudiantes, que temblaban al sentir el retroceso del arma pero obedecían el deber de defender el Reich. Heinrich Sewe, apostado en la posición WN-62, disparó más de 12.000 cartuchos esa mañana. En su testimonio, recordaría cómo los soldados norteamericanos parecían multiplicarse, caían docenas, pero detrás llegaban cientos más, y por cada hueco que quedaba libre en la playa, otro hombre salía del agua con la determinación de seguir avanzando. El infierno de Omaha se intensificaba con cada minuto. Los obstáculos clavados en la arena, los erizos checos de acero y las minas marinas explotaban bajo las botas de los soldados. Cada explosión lanzaba miembros y cascos por los aires. El olor a pólvora, sangre y sal era tan intenso que muchos vomitaban en medio de la carrera. Algunos intentaban arrastrarse hasta los bancos de arena, otros se refugiaban tras los cuerpos, otros simplemente quedaban tendidos, paralizados por el miedo. Pero aún así, aún entre aquel caos, algunos lograban abrir paso. Un grupo de ingenieros, bajo un fuego insoportable, colocaba cargas explosivas en los obstáculos para abrir brechas. Cada vez que una explosión retumbaba, docenas de hombres corrían por el hueco antes de que los alemanes ajustaran el tiro. Más al oeste, en Utah Beach, la historia fue distinta. Allí desembarcaron los hombres de la 4ª División de Infantería estadounidense. El azar y la corriente desviaron las primeras olas. De lanchas casi 2 kilómetros de su punto previsto, y eso los salvó. Los búnkers que debían enfrentarlos quedaron lejos, y la resistencia alemana fue débil en comparación con la carnicería de Omaha. El general Theodore Roosevelt J., hijo del expresidente, cojeando con su bastón, fue el primero en poner un pie en la playa. Miró a su alrededor, vio que habían desembarcado en el lugar equivocado, y pronunció con calma: «We start the war from here. Empezaremos la guerra desde aquí».
Sus hombres avanzaron con decisión, asegurando Utah con muchas menos bajas que sus hermanos en Omaha. En el sector británico, Gold Beach fue escenario de un despliegue metódico. Los hombres de la 50ª División de Infantería avanzaron bajo el apoyo de Hobart Fannis, tanques modificados para funciones especiales. Algunos lanzaban llamas para limpiar búnkers, otros tendían alfombras para que los vehículos cruzaran la arena, otros arrastraban rodillos para detonar minas. Los alemanes resistieron ferozmente, pero la marea de acero británica, respaldada por artillería naval y una organización meticulosa, logró abrirse paso. Más al norte, los canadienses desembarcaban en Juno Beach. Allí encontraron un fuego brutal, comparable al de Omaha en intensidad. Los primeros pelotones que tocaron tierra fueron masacrados. Las lanchas ardían, los hombres se ahogaban bajo el peso de sus equipos, y los proyectiles de artillería alemana caían como lluvia. Sin embargo, los canadienses se distinguieron por su ferocidad. Con una determinación fría y casi suicida, fueron tomando posiciones casa por casa, búnker por búnker, hasta convertir Juno en una de las playas donde más terreno se ganó en las primeras horas. En Soul Beach, el sector más oriental, los británicos de la 3ª División desembarcaron junto con los franceses libres. Su objetivo, avanzar hacia Caen, la ciudad clave del sector. La resistencia alemana fue intensa, pero la combinación de blindados aliados, artillería naval y la coordinación con las unidades aerotransportadas permitió consolidar la cabeza de playa. Allí, a las pocas horas, los británicos se encontraron con paracaidistas de la 6ª División Aerotransportada, que habían tomado los puentes sobre el Orne y el canal de Caen en una operación quirúrgica nocturna. Fue uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Hombres que habían caído en planeadores horas antes abrazaban a los que llegaban del mar, sellando la unión de las dos fuerzas. Mientras en Gold, Juno y Soul se lograban avances, Omaha seguía siendo una pesadilla. A las 8 de la mañana, el general Omar Bradley, que observaba desde un buque frente a la costa, estuvo a punto de ordenar la evacuación. Los informes eran catastróficos: miles de muertos, apenas unos metros ganados, unidades enteras desorganizadas. Pero en ese mismo instante, los destructores norteamericanos tomaron una decisión audaz. Se acercaron a menos de 1 kilómetro de la playa, exponiéndose a encallar o a las minas. Desde esa posición dispararon directamente contra los nidos de ametralladoras y cañones alemanes. Era un duelo a quemarropa entre barcos y búnkers. Cada proyectil de 5 pulgadas arrasaba una posición alemana, abriendo huecos por donde los hombres podían avanzar. Los alemanes, sorprendidos por la osadía, comenzaron a perder el control. Sus líneas de comunicación estaban cortadas, sus reservas eran pocas, y cada intento de contraataque era pulverizado por la aviación aliada. La Luftwaffe estaba ausente, apenas algunos cazas solitarios sobrevolaron el frente sin poder hacer nada. La superioridad aérea aliada era total. Cualquier convoy de refuerzos alemán era detectado y destruido en minutos. Pese al caos, algunos defensores resistieron con fanatismo. En Bierville, Saint-Laurent y Colleville, las ametralladoras siguieron disparando hasta que los cañones se recalentaron. Los soldados norteamericanos que lograron subir los acantilados lo hicieron arrastrándose, lanzando granadas dentro de los búnkers y luchando cuerpo a cuerpo con bayonetas y cuchillos. La playa estaba cubierta de cuerpos, pero al mediodía las primeras unidades lograron romper el muro y avanzar tierra adentro. La batalla de Omaha, que comenzó como un desastre, terminó siendo una victoria lograda al precio de más de 2.000 bajas en unas pocas horas. La magnitud del desembarco fue algo que ningún alemán pudo comprender hasta verlo con sus propios ojos. Para la noche del 6 de junio, más de 156.000 soldados aliados estaban en tierra. Habían desembarcado más de 20.000 vehículos y casi 2.000 tanques. Era como si una ciudad entera hubiese surgido de las olas en un solo día. Frente a ellos, el 7º ejército alemán estaba superado en número y en armas. Omsen, desde su puesto en la batería de Crisbeck, seguía disparando hasta que sus cañones fueron silenciados uno a uno. Observaba las playas con impotencia. Lo que había empezado como un matadero para los aliados se estaba transformando en un avance implacable. Lo que comprendió, al igual que otros oficiales alemanes, fue que ya no estaban combatiendo contra soldados, sino contra fábricas. No se enfrentaban a un ejército humano, sino a un engranaje industrial que producía hombres, barcos, tanques y munición sin cesar. Podían matar a miles, pero detrás siempre habría miles más. Esa noche, cuando los alemanes hicieron balance, entendieron que habían perdido mucho más que unas playas. Habían perdido la iniciativa. El muro atlántico, en el que Hitler había confiado, había sido perforado.
Las divisiones Panzer, retrasadas por órdenes contradictorias y bombardeos aéreos, no llegaron a tiempo. El frente occidental, que durante años había sido una amenaza lejana, se había convertido en una realidad imposible de ignorar. Y todo comenzó allí, en aquellas horas terribles del 6 de junio, cuando hombres arrastrándose entre la sangre y el acero consiguieron conquistar unos pocos metros de arena. Esos metros se transformarían en kilómetros, esos kilómetros en la liberación de Francia, y esa playa roja de Omaha se convertiría en el símbolo eterno del precio de la libertad. El 6 de junio había terminado con un hecho incontestable. Los aliados estaban en tierra. La costa de Normandía, que el alto mando alemán había prometido convertir en un muro infranqueable, había sido perforada en 5 puntos. No fue gratis. Las playas estaban cubiertas de cuerpos, de material destrozado, de equipos abandonados. Pero al caer la noche, bajo un cielo aún cruzado por la aviación aliada, 156.000 hombres se encontraban firmemente establecidos en suelo francés. Para los soldados que habían sobrevivido a las primeras horas, aquello era apenas el principio. Para los alemanes que los observaban desde el interior, era la señal de que la batalla que definía el destino de Europa había comenzado. Durante los días siguientes, las playas se transformaron en algo irreconocible. Lo que el 6 de junio había sido arena abierta y acantilados llenos de búnkers, el 7 y el 8 ya se parecía a un puerto improvisado. Los ingenieros aliados trabajaban sin descanso, construyendo carreteras con planchas metálicas, descargando munición, combustible, vehículos. El milagro técnico de los Mulberry Harbors, aquellos puertos artificiales ensamblados en piezas y arrastrados desde Inglaterra, convirtió la costa en una terminal industrial. Cientos de barcos se alineaban descargando sin cesar, como si la invasión no fuera un hecho puntual, sino el inicio de una producción en serie. Cada día más hombres, más tanques, más camiones. Los alemanes no podían creerlo. Acostumbrados a planear cada operación en torno a la escasez de combustible, de munición, de transporte, veían cómo los aliados parecían moverse en un mundo de abundancia infinita. En los informes de la Wehrmacht aparecían frases casi idénticas: inagotables recursos, un río de material, logística imposible de detener. Para hombres como el mariscal de campo Erwin Rommel, que había luchado en África exprimiendo hasta la última gota de combustible, aquello era una pesadilla hecha realidad. En el sector británico, la batalla de Caen se convirtió en un punto focal. Montgomery había prometido tomar la ciudad el primer día, pero lo que siguió fueron semanas de combates brutales. Los alemanes habían reforzado Caen con divisiones Panzer, sabiendo que controlaba las carreteras de Normandía. Lo que siguió fue una carnicería urbana. Calles enteras se convirtieron en fortalezas, cada casa un nido de resistencia. Los canadienses y británicos avanzaban metro a metro, apoyados por tanques y artillería, mientras los defensores alemanes respondían con cañones antitanque, francotiradores y contraataques desesperados. Para los civiles franceses, fue un infierno. Los bombardeos aliados arrasaron barrios enteros, reduciendo iglesias y plazas medievales a ruinas humeantes. Miles de inocentes murieron bajo las bombas que, en teoría, buscaban abrir paso a la infantería. Pero a pesar de la destrucción, los alemanes no cedían fácilmente. La 12ª División SS Hitlerjugend, formada por jóvenes fanáticos, luchó con una ferocidad que sorprendió a los aliados. Muchos de sus soldados tenían apenas 17 años, pero combatían con la convicción de que estaban defendiendo no solo una ciudad, sino el honor del Reich. Aún así, la diferencia se hacía evidente. Cada contraataque alemán, cada intento de lanzar los Panzer contra las líneas enemigas, terminaba en tragedia. La aviación aliada dominaba los cielos de manera absoluta. Cualquier columna de tanques o camiones detectada por un observador era atacada en minutos. Tifones británicos y Thunderbolts americanos descendían lanzando cohetes que convertían vehículos blindados en hogueras de metal. Los alemanes comenzaron a llamar a esos aviones la peste, porque aparecían en todas partes y en cualquier momento. Un oficial alemán, tras ver a su batallón de tanques reducido a chatarra en cuestión de horas, escribió en su diario: «No combatimos contra soldados, combatimos contra aviones invisibles que llaman a la muerte desde el cielo». Lo que en el pasado había sido la ventaja alemana, el movimiento rápido de blindados, la sorpresa, la coordinación, se había vuelto imposible. En Normandía, cada movimiento de día era una sentencia de muerte. Mientras tanto, los aliados mantenían la presión constante. Los estadounidenses, tras superar la pesadilla de Omaha, comenzaron a expandir su frente hacia el interior. La Bocage normanda, ese laberinto de setos altos y campos cerrados,
se convirtió en el nuevo enemigo. Las emboscadas alemanas encontraban allí su terreno ideal, obligando a los aliados a inventar soluciones técnicas improvisadas, como los cortacetos soldados al frente de los tanques Sherman. De nuevo, la industria se adaptaba a la necesidad del campo de batalla. Para los soldados alemanes, cada día en Normandía era una lección de impotencia. Podían luchar con valor, podían infligir bajas terribles, pero al final siempre quedaban superados. Cuando una compañía era destruida, otra llegaba al frente. Cuando un tanque ardía, 3 más lo reemplazaban. El sistema aliado parecía una maquinaria infinita. La culminación llegó a finales de julio con la Operación Cobra. Los estadounidenses habían decidido que la única manera de romper el frente no era un avance gradual, sino un golpe demoledor. El 25 de julio, más de 3.000 bombarderos aliados descargaron un diluvio de explosivos sobre un área de apenas unos kilómetros cuadrados. El cielo se oscureció con la sombra de los aviones. El suelo tembló bajo la lluvia de bombas. En 40 minutos, aquel rincón de Normandía recibió más explosivos que muchas ciudades durante toda la guerra. Las divisiones alemanas que ocupaban el sector fueron literalmente borradas. Testimonios hablan de hombres enterrados vivos, de tanques volcados como juguetes, de soldados que quedaron mudos para siempre tras el trauma del estruendo. Un general alemán lo describió con una frase brutal: «Mi división ha dejado de existir». Tras la tormenta, los estadounidenses avanzaron como una avalancha. Las carreteras se llenaron de columnas de Sherman, camiones y artillería autopropulsada. Los restos de las unidades alemanas, desorganizados y aterrados, apenas podían retrasar lo inevitable. La ruptura del frente era total. Y entonces llegó el golpe final, el cerco de Falaise. Durante agosto, los aliados maniobraron para encerrar al grueso del 7º ejército alemán en una bolsa. Lo que siguió fue una de las carnicerías más espantosas de toda la guerra. La carretera entre Falaise, Chambois y Argentan se convirtió en un corredor de la muerte. Aviones aliados atacaban sin descanso las columnas alemanas que intentaban escapar. Carros de combate, artillería, caballos, hombres. Todo ardía bajo las bombas y los cohetes. El olor a carne quemada y gasolina impregnaba el aire. Los oficiales alemanes que lograron escapar describieron escenas apocalípticas. Miles de cuerpos, caballos descompuestos, blindados retorcidos formando montañas de chatarra. El ejército que había conquistado Europa en 1940 quedó reducido a un puñado de restos desorganizados. Se calcula que en Falaise perecieron más de 10.000 soldados alemanes y otros 50.000 fueron capturados. Normandía había dejado de ser una batalla. Se había convertido en una tumba. El impacto psicológico en los oficiales alemanes fue devastador. Muchos, formados en la tradición prusiana de disciplina y honor, no podían comprender lo que estaban viendo. Habían sido derrotados antes, pero aquello era distinto. No se trataba de una derrota táctica ni de un error estratégico. Era un colapso total frente a un enemigo que parecía inagotable. Como confesó un general tras la guerra, no nos derrotaron mejores soldados. Nos derrotó una fábrica. Hans Speidel, jefe de Estado Mayor de Rommel, escribiría años después que la lección de Normandía fue la más dura de su vida. Nos enseñaron que el valor no importa cuando enfrentas a un enemigo que puede reemplazar cada pérdida en horas. Nosotros contábamos divisiones, ellos contaban fábricas. Mientras nosotros veíamos hombres morir, ellos veían producción reemplazarlo sin pausa. Los mismos hombres que habían reído en 1943 al escuchar que los aliados preparaban un desembarco masivo, ahora miraban el paisaje normando convertido en ruinas y comprendían la magnitud de su error. Detrás de cada tanque Sherman había otro en construcción. Detrás de cada bombardero había una línea de montaje que produciría 3 más. La guerra ya no era un duelo de ejércitos, sino una competencia industrial, y Alemania había perdido mucho antes de que la primera barcaza tocara la arena de Omaha. Cuando el frente finalmente colapsó y París fue liberada en agosto de 1944, los oficiales que sobrevivieron sabían que el Reich estaba condenado. La retirada hacia Alemania no fue una estrategia, fue una huida. Y en cada paso, los perseguía el recuerdo de Normandía, de aquella mañana del 6 de junio cuando habían visto el horizonte cubierto por 7.000 barcos. Ese era el símbolo que no podían olvidar, el día en que comprendieron que su mundo se había acabado. Décadas después, algunos regresaron a las playas como ancianos. Walter Omsen, desde la batería de Crisbeck, recordaba aún la visión del mar cubierto de acero. En 1984, durante el 40 aniversario, dijo a los presentes: «Ese día disparé mis cañones con todas mis fuerzas. Hundimos un barco,
Dañamos algunos más. Pero mientras observaba, supe que era inútil. Por cada barco que alcanzábamos, 100 más avanzaban. Comprendí que no luchábamos contra hombres, sino contra una nación entera convertida en fábrica. Normandía fue más que una batalla. Fue el funeral del viejo concepto de guerra, donde el valor, la táctica o la sorpresa podían decidir. A partir de 1944, lo que decidía era la capacidad de producir, transportar y sostener. Los oficiales alemanes lo entendieron demasiado tarde. El Reich, que había conquistado Europa en apenas 6 semanas en 1940, se desmoronó en Normandía en menos de 3 meses. Y todo comenzó con aquella visión imposible. Un horizonte cubierto de barcos, un rugido de motores y cañones que anunció que la guerra ya no se decidiría en los campos de batalla tradicionales, sino en las fábricas y astilleros. Fue allí, en Normandía, donde nació la guerra moderna, y donde los hombres que la presenciaron comprendieron que su mundo había terminado.